Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos escuchando la música de Steve Wonder. Hoy cumple 71, el músico, intérprete norteamericano, constructor de buena parte del paisaje sonoro del mundo occidental, por lo menos, desde hace ya unas cuantas décadas. Y ahora abrimos los brazos para simbólicamente recibir a nuestro invitado. Ya lo habíamos dicho más temprano, nos acompaña el emblemático Premio Nobel de la Paz del año 80, en su condición además de que ha servido como bella excusa, director de la diplomatura que se está realizando en la UBA, la emblemática Universidad de Buenos Aires, su Facultad de Ciencias Sociales, movimientos sociales, derechos humanos y resistencia al neoliberalismo. Así se llama la diplomatura, para la cual la UBA está convocando también a ciudadanos de otros países, en particular a ciudadanos de Uruguay. Recuerden que la diplomatura es en línea, entonces es una de las pequeñas ventajas que tiene esta emergencia sanitaria, que nos permite llegar a grandes casas de estudio de pronto sin necesidad de cruzar fronteras. Adolfo Pérez Esquivel pone la mañana en camino. Buen día y bienvenido, Adolfo. Gracias, buen día. Me alegro mucho de estar con ustedes, de compartir estos momentos. Como decías, ¿no? Frente a toda esta pandemia que está haciendo desastre a escala mundial, pero que también nos pone en contacto como para poder pensar juntos, trabajar juntos y juntas. Hablaste de la diplomatura que tenemos con la facultad, con la UBA, fundamentalmente la Facultad de Ciencias Sociales, de la cual somos catedráticos, y del SARPA. Y esta diplomatura está abierto a todos y todas a nivel latinoamericano e internacional, porque es un momento que tenemos que hacer un alto y pensar juntos y juntas frente a lo que está pasando hoy en el continente, lo que está pasando en el mundo. Tenemos que reflexionar. Esto no es que nos pasa tangencialmente, nos toca profundamente. Nos toca en el centro del pensamiento, de las ideas, de la construcción y saber hacia dónde vamos. Y para esto te comentaba fuera del micrófono que vengo trabajando hace tiempo, un amigo uruguayo, compañero de caminada, en muchas cosas a escala mundial y también en América Latina, Eduardo Galeano, y que justamente se cumplen 50 años que tuvo esa mirada profunda sobre América Latina, la venas abierta de América Latina. Y el desafío es todo el material, todas las cosas que reunió Eduardo para ofrecernos al pensamiento, a la acción, ¿qué pasa hoy? ¿Se cerraron las venas abiertas de América Latina o siguen sangrando? ¿Qué pasó con desde los orígenes? Y mira, aquí tengo una cosa que lo voy a leer porque es muy, muy corto. Y es en la introducción que hace Eduardo en las venas abiertas de América Latina, y dice en su introducción, viste que Eduardo tenía ese juego extraordinario, esa creatividad de la palabra. Sí, claro. Dice, la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Increíble, ¿no? En tan poco esa síntesis. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina continúa perfeccionando su función. Es demoledor lo que dice. Pero esto es nada más que la introducción de la venas abierta de América Latina de Eduardo. Y bueno, la diplomatura tiene también esta mirada.
y me voy a referir a algunas cosas muy brevemente. Déjame un segundo, estimado Adolfo, porque me parece muy importante que hayas arrancado aludiendo a las venas abiertas de Galeano, medio siglo. Yo empecé diciendo, bueno, todos lo recordamos, ¿verdad? Por lo menos los que tienen mi edad, que vos en el 80 te dieron el Premio Nobel de la Paz, estamos hablando de hace 40 años. La pregunta, incluso en el marco de esta diplomatura que tú dirigís con la gente del CERPAS, con la gente de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales, cuando uno ve el paso de los años, cuando uno advierte que se han acumulado décadas ya, podríamos abrazar el paradigma de que aún con explícitas dificultades y grandes retrasos, la humanidad, al menos nuestro continente, ha mejorado en la perspectiva de los derechos humanos, de las organizaciones sociales, de sus luchas, de sus compromisos, o es una especie de permanente déjà vu que nos da la sensación de que damos un paso adelante y retrocedemos dos como si estuviéramos jugando al ludo. ¿Dónde deberíamos ubicarnos desde esa mirada histórica, Adolfo? Mira, es bueno ese planteo, pues es el planteo que nos hacemos permanentemente, ¿no? Pero te voy a decir, en principio yo soy un pesimista esperanzado. Un oxímoron perfecto. ¿No? Es decir, estamos en una lucha. Estamos, lo que decías, en marchas y contramarchas. Es decir, siempre estamos peleando por lo mismo, por ser libres, independientes, tener nuestro territorio, nuestra soberanía. Pero fíjate que cada vez que avanzamos en esto, vienen los golpes de Estado, viene la lawfare. Esto es importante que quienes nos están escuchando profundicen esto. ¿Qué es la lawfare? Es la guerra judicial. Así lo hicieron contra Dilma Rousseff en Brasil, contra Lula, para sacarlo al medio, con la complicidad de jueces, pero con una intromisión permanente de Estados Unidos en América Latina. Cuando vos lees las venas abiertas de América Latina, primero fueron los conquistadores europeos y después un imperio que se instaló y que dice América Latina para los americanos. Ni siquiera dice para los norteamericanos. Es decir, es un globo todo. América Latina es para ellos. Y nosotros tenemos que decidir o vivir como esclavos o luchar para ser hombres y mujeres libres. No, yo no me resigno, por eso digo, por un lado está el pesimismo de todo esto, porque a algunos les gusta ser esclavos. Hay vocación de esclavo, decís vos. Hay vocación a esclavos. Y otros no, tenemos la rebeldía cultural, el pensamiento crítico, y luchamos por otro tipo de humanidad. Entonces, creo que todo esto que estamos haciendo es, primero, hacer memoria. No hay pueblo sin memoria, no hay persona sin memoria. Y la memoria no es para quedarte en el pasado, no es un pasado. La memoria es presente, porque es a través de la memoria donde podés generar y construir la vida, tanto la vida personal como la vida comunitaria, la vida social, la política, esta economía que nos está fagocitando con una deuda externa y moral impagable, pero son los mecanismos de esclavitud de las grandes potencias. Entonces, América Latina, primero reflexionar sobre esto, porque América Latina, la única forma de superar esto es la unidad en la diversidad. Mirá lo que digo, la unidad en la diversidad. Ajá. Objetivos comunes de soberanía, que no solo mueran los niños de hambre, enfermedades evitables, que podamos tener un desarrollo, no confundir desarrollo con explotación, un desarrollo que quiere decir el beneficio para la vida de la gente,
porque esto va a depender del mundo que le dejamos a los hijos y a nuestros descendientes, ¿no? ¿Qué mundo le vamos a dejar? Entonces, es importante la memoria. Este es un eje. La otra, la resistencia. La resistencia debe ser cultural. Ajá. Y la resistencia tiene que ver de cómo generamos otras instancias de la resistencia. Por ejemplo, los medios de comunicación. Sí. Los grandes medios de comunicación son parte del sistema de dominación. Ahora, tenemos medios de comunicación alternativos que son los lugares de resistencia para poder transmitir esa conciencia crítica y los valores. Es esto, ¿no? Lo otro, fíjate que nosotros en el continente vivimos entre luces y sombras. Hubo momentos de luces muy fuertes en el continente, pero que después fueron, hay quienes les gusta esconder su sombra en la oscuridad, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ver la sombra a la luz, no en la oscuridad, para poder enfrentarlas y ahondar en el análisis crítico y valorando el caminar de los pueblos. En un momento hubo luces. Mira, la Revolución Cubana. Sí. Fue una de esas luces de independencia. Lleva más de 50 años, 60 años de bloqueo por Estados Unidos. Ahora, Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Los grandes medios hablan de dictaduras, hablan de esto, pero no hablan de la opresión del imperio. El imperio siempre es inmaculado. Inmaculado porque oculta. Te voy a dar un hecho, aquellos que están en los medios de comunicación, de Julian Assange. Sí, claro, que estuvo en la Embajada del Ecuador. Yo lo visité en la Embajada del Ecuador, estuve con él. Hoy está preso en una cárcel en Gran Bretaña. Y Estados Unidos quiere la extradición porque, ¿qué hizo Julian Assange? Buscó la verdad y puso en el conocimiento de la humanidad todas las atrocidades cometidas por Estados Unidos. Incluso denunció la situación en Irak. Estuve 12 días en Irak. Viajé desde Amán, Jordania, a Bagdad. 2000 kilómetros de desierto para llegar y ver la destrucción que las grandes potencias como Estados Unidos y la OTAN hicieron a ese pueblo. Pero también toda la dominación sobre América Latina, las dictaduras. Cuando comienzan a florecer las luces de la independencia, de la soberanía, ahí nos cae con todo. La Lawfare, la guerra judicial, sacaron a Lula, sacaron a Manuel Zelaya de Honduras, sacaron a Lugo, a Fernando Lugo del Paraguay, sacaron a Evo Morales de Bolivia, y otros países los tienen sometidos como Guatemala, El Salvador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué soberanía estamos hablando? No somos países soberanos. Entonces hay que buscar ejes que los pueblos latinoamericanos se unan y puedan enfrentar en el conjunto. Ningún país latinoamericano se va a salvar solo. Hoy tenemos este loco ahí en Brasil, que es Bolsonaro, más de 500 millones de muertos y una situación tremenda, un retroceso tremendo. Lula durante su gobierno, por eso tenemos que ver la luz y tenemos que ver la sombra. Lula durante su gobierno sacó de la miseria extrema a 40 millones de brasileros y brasileras. Y esto el imperio no lo puede tolerar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Adolfo, a mí me gustaría hacer un punto en esta reflexión tuya,
porque casi como si estuvieras en uno de los seminarios o de las clases de la diplomatura, déjame ser más que comunicador, alumno, y hacerte dos preguntas, a ver si te sigo bien. Tú decís que del mismo modo, si nos trasladamos medio siglo atrás, 40 años atrás, el continente todo o buena parte del mismo atravesado por dictaduras crueles, violadoras de forma inimaginable de derechos humanos, el terrorismo de Estado, la doctrina de la seguridad social, nacional, campeando con la absoluta impunidad. Eso es obvio que si bien hay retrocesos democráticos en algunos lugares, ese sistema, esa forma de avasallar derechos ya no rige, ya no está tan presente. Tú me estás diciendo, a ver si te sigo bien, que ahora el poder, para usar la expresión histórica, ha encontrado nuevas formas de ejercer justamente su poder. Primera cosa que quiero preguntarte. Y después la otra, me parece, Adolfo. Si Lula, para citarte en ese mismo ejemplo, tal como señalaste, en el Brasil se logró a través de la presidencia de Lula primero y de Dilma después, inmensos avances en lo que se refiere a la dignidad de las personas. ¿Cómo es posible que las grandes masas, los beneficiados de esas políticas, no hayan impedido esa corporación antidemocrática a la que aludís? ¿En dónde se ha fallado desde esa perspectiva? Te tiro esas dos. Bien, mira, en los medios de comunicación que han tergiversado la verdad, no, por ejemplo, lo mostraron a Lula como un corrupto. Para esto tuvo la complicidad de la justicia en Curitiba con Sergio Moro, que todos los meses viajaba a Estados Unidos para recibir instrucciones. Y ahora se demostró que todo esto que Sergio Moro acusó a Lula son mentiras. Y la justicia tuvo que levantarle todos los cargos que había contra Lula. Entonces los medios de comunicación, ahí trabajó mucho los medios O Globo, en Brasil, como otros medios, acusando a Lula, como también acusaron a Hugo Chávez de dictador, ¿no? O lo que hicieron con Fidel o hicieron con la revolución sandinista. Es decir, a los pueblos los engañan a través de los medios de comunicación, por eso es importante la conciencia crítica, el análisis, los medios alternativos para generar otro tipo de conciencia. Y lógicamente, que en tu otra pregunta, el caso de ¿qué pasó? Sí, tuvimos las dictaduras. Ahora, en esto no podemos olvidar un eje fundamental. Dentro de este panorama que también lo plantea muy bien Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas, ¿no? A ver. Que los pueblos también tienen la capacidad de organizarse y de la resistencia. Así surgieron los movimientos de derechos humanos frente a la dictadura, así surgió el Sarpaj en Uruguay. Recordamos al querido compañero Perico, Pérez Aguirre, querido compañero. La huelga de hambre que realizaron, Efraín, ¿no? Y tantos compañeros y compañeras del Sarpaj Uruguay, que después a mí la dictadura no me permitió ingresar al Uruguay. No, tampoco en Paraguay, tampoco en Chile, me expulsó Pinochet. Y las dictaduras en Brasil también. Entonces, pero hay una fuerza muy grande en el pueblo, pero tienen que tener claridad hacia dónde van, no son cosas coyunturales, sino transformaciones estructurales hacia dónde va la vida de los pueblos. Y es ahí donde tenemos que apuntar, a la conciencia crítica. Por eso esta diplomatura tiende a eso,
Pensar, para que cada uno después que no se queden con lo que le dicen los profesores en la diplomatura. Pero esto le va a dar herramientas para decidir, tener conciencia crítica, valores, y que después cada uno, cada una tendrá que aplicarlos en su vida cotidiana, en su compromiso social, político, cultural. Claro que hay mecanismos de opresión que son muy duros. Por ejemplo, la deuda externa. Es decir, siempre somos deudores. No, nosotros somos acreedores, no deudores. Somos acreedores. Pero nos dicen que nosotros le debemos. Y debemos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Fíjate, Francia, voy a poner un ejemplo concreto. Francia, después de la revolución de los esclavos en Haití, que se liberan del imperio napoleónico, porque eso era una colonia francesa, Francia después, para reconocer la soberanía de Haití, le cobra una deuda externa enorme, como si los haitianos le debieran a Francia. Y Francia sigue en eso. Francia no dice, le perdonamos todo esto, al contrario, ustedes han sido víctimas de la colonización. Nosotros aquí tenemos las Islas Malvinas. Hoy leo, con mucha preocupación, cómo Estados Unidos lleva a las Islas Malvinas un submarino nuclear, violando el Tratado de Tlatelolco, una base militar enorme en las Islas Malvinas, británica, y todo el aparato como para pensar qué va a pasar con la Antártida, qué se van a adueñar de la Antártida. Entonces no estamos en el mejor momento. Tuvimos luces en América Latina, un personaje como Hugo Chávez, que quería la unidad continental, formar el Banco del Sur, apoyar lo que es la estrategia del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC, estos acuerdos que después fueron destruidos. Es decir, no nos permiten la unidad y hoy tenemos que trabajar por la unidad continental para hacer frente a lo que se nos viene. Y para eso necesitamos del análisis, necesitamos de profundizar hacia dónde vamos. Por eso es tan importante en este momento retomar lo que decía Eduardo Galeano. Adolfo, a propósito de Eduardo Galeano y sus venas abiertas, se ha instalado una mirada crítica para con esa obra y de alguna manera para con el discurso que tú estás sosteniendo, que podría resumirse bajo este parámetro. Resulta que América Latina y su población no la pasan bien, y no la pasan bien siempre por culpa de otros que son malos, que son poderosos, y eso nos ha quitado la responsabilidad de autoexigirnos, de tener una mirada crítica acerca de nuestra propia peripecia, y termina siendo, según esa mirada crítica, como una mirada un poco complaciente para con nosotros mismos y nuestra incapacidad para llevar más dignidad a nuestra población. ¿Qué dices al respecto? No, tienes razón en esto, es cierto. No, yo estoy citando ese argumento, no es opinión mía. No, pero el argumento es correcto, ¿no? Pero fíjate, lo malo de esto que estamos sufriendo de la deuda externa es de un gobierno argentino como Macri, que ni siquiera pensaba en la soberanía de las Islas Malvinas. Lo que le interesaba eran los negocios como empresario. Entonces sí, hay muchos males que son internos y tenemos que tener una mirada hacia adentro, de ver por qué hay una psicología colectiva, una acción psicológica colectiva, que es partir siempre de la diferencia, aquello que nos separa, que nos enfrenta, no partir de los acuerdos.
Y creo que esto es un mal del hacer político, de los dirigentes políticos. Claro. ¿No? Que siempre lo que hace el opositor es malo. Únicamente nosotros somos lo bueno de la película. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces siempre estamos en la crítica, en la oposición, pero no estamos viendo. Mira, voy a poner un ejemplo. Hace unos años, cuando todavía estaba Barack Obama, era el presidente de los Estados Unidos, le escribo una carta. Y la carta es más o menos así, no la voy a contar toda, ¿no? Algunas cosas. Le digo, mira, me sorprendió que te hayan dado el Premio Nobel de la Paz. Porque hasta el momento no hiciste nada. No diste señal de nada, de no trabajar por la paz, de trabajar por nada. Pero ahora que lo tienes, tenés la obligación de trabajar por la paz. Ganátelo ahora que lo tenés. Ahora, y te voy a decir cómo. ¿No? Primero, tenés que cerrar las cárceles y las torturas en Abu Ghraib, en Irak. Terminar con las torturas, con los desastres que están haciendo allá. Otra, cerrar la cárcel de Guantánamo. Otra, levantarle bloqueo a Cuba y hacer las paces con Venezuela. Bueno, la contestación, tengo la carta que me contesta Barack Obama, ¿no? Me dice, estoy de acuerdo en todo lo que señalas, pero puedo decirte que hay cosas que yo como presidente no puedo, porque esto tiene que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Son resoluciones del Congreso de los Estados Unidos. Yo no puedo levantar el bloqueo a Cuba. Sin embargo, fíjate que al final de su mandato, Barack Obama fue el primer presidente de los Estados Unidos que viaja a Cuba. Así es. ¿No? Es decir, no pudo hacer lo que personalmente le hubiese gustado hacer. Porque el presidente de los Estados Unidos no puede hacer lo que quiere. Tiene el control del Congreso de los Estados Unidos. Pero por lo menos fue sincero en esto. Mira, yo esto no lo puedo hacer. Esto tiene que pasar. Pero a último momento va a Cuba, se encuentra con Raúl Castro, trata de comprender un poco esa realidad. Después viene Trump. Y Trump comienza a castigar y castigar con bloqueo, con ataques. Entonces, ahora, América Latina, ¿qué hace? Mira indiferente esto. Creo que nosotros tenemos muchos males y que tenemos que reconocer. Pero fíjate, hace muchos años también formamos el Foro Social Mundial para debatir todos estos problemas, ver qué pasaba en nosotros mismos, en nuestros países. No podemos echar toda la culpa en el que está fuera. Tenemos que reconocer nuestros propios males. Estos propios males que tenemos, si no los analizamos y los ponemos bajo la alfombra, no vamos a solucionar nunca nada. Adolfo, sí. quiero hacerte esta pregunta porque con el estimadísimo Alejandro Candia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a quien agradezco más públicamente su acción para poder concretar esta hermosa charla que estamos teniendo contigo. Yo no quiero abusar de tu tiempo ni de tu energía, pero me quedan 2 o 3 asuntos más para conversar contigo y la gente me está mandando mensajes de que está apreciando mucho esta charla. ¿Tenemos la chance de ir a una breve pausa y volver en 5 minutos y tener 10 minutos más de charla? Sí, sí. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Ahora nos vamos a una pequeña pausa acá en el 98.7 y volvemos de inmediato para conversar con Adolfo Pérez Esquivel,
nos estamos dando un verdadero gusto porque a medida que avanzan tus comentarios, también avanzan las preguntas del público y quiero hacerte, por lo menos, hacer llegar alguna de ellas. ¿De acuerdo, Adolfo? Seguimos poniendo la mañana en camino. Estamos con Adolfo Pérez Esquivel. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos ingresando al último tramo de nuestro programa, que se extiende hasta las 12, como ustedes bien saben, y estamos conversando, nos estamos dando ese lujo con Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. De hecho, además, director de la Diplomatura, Movimientos Sociales, Derechos Humanos y Resistencia al Neoliberalismo. Diplomatura para la cual también la UBA, su Facultad de Ciencias Sociales, está convocando al público de nuestro país para que se sume a la misma. Es una diplomatura virtual, por lo tanto, bueno, en este momento no se puede viajar. Y justamente yo le decía más temprano estas paradojas que la emergencia sanitaria nos provoca, que de pronto en otro contexto, si no viajabas a Buenos Aires, no podías tomarla. Ahora a distancia, de pronto, nos hemos vuelto más horizontales y en alguna medida más cercanos, ¿no? La posibilidad de acceder a los estudios. Muchos mensajes llegan, Adolfo, a propósito de tu presencia aquí en nuestro programa. Muchos saludos. A ver, por ejemplo, esto al azar, han pasado por América Latina muchos gobiernos de izquierda. ¿Cambiaron algo para que dejemos de ser del tercer mundo? ¿Solamente dejaron por años de referirse a esa situación? Lo pregunta alguien desde una mirada crítica. ¿Qué razón tiene Pérez Esquivel? Y eso que dice, lo escribí, Ale, en tu programa días atrás, lo dice Omar. Lamentablemente la gran mayoría de los ciudadanos de los distintos países de nuestra región latinoamericana se lleva mucho por esas enormes pantallas que anestesian y solamente repiten, adormecen y después convencen al mejor estilo americano, lo dice Gladys, simplemente para dar muestra de algunas miradas que están teniendo los oyentes aquí en Montevideo de nuestro programa de radio, que además se está emitiendo por nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Adolfo, vos estabas comentando de esta peripecia y vos señalaste algo que te pasó con el presidente Obama. Y acá quiero hacerte una pregunta porque me parece interesante. ¿En qué medida las personas que procuran, bueno, la mayor soberanía, la dignidad de sus pueblos, la verdadera independencia, y advierten que todo lo que viene, por ejemplo, de Estados Unidos es malo y nefasto, y no son capaces de advertir que no es lo mismo para el mundo, para el planeta, para Estados Unidos y para nuestro continente, que, por ejemplo, vos lo citabas, Estados Unidos esté gobernado por Bush, padre o hijo, o que esté gobernado por Trump, a que esté gobernado por Obama, y según el último discurso a la nación, también por Biden. ¿En qué medida las organizaciones sociales, sus movimientos, los defensores de los derechos humanos deberían advertir que también apreciar los matices y las diferencias es una forma de construcción y de acumulación política? Mira, por nuestra experiencia de tantos años de trabajo, en Estados Unidos tenemos grandes organizaciones, movimientos sociales importantes, gente que está muy preocupada sobre la situación de América Latina y que son muy solidarias. No solo organizaciones sociales, sectores de las iglesias, tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias evangélicas, pero también de los movimientos musulmanes. Hay organizaciones muy solidarias con América Latina y preocupados, porque una cosa es eso, son esas organizaciones, y otra las políticas del gobierno para el mundo, del gobierno de los Estados Unidos. Son cosas, hay muy poca información al interno de los Estados Unidos de lo que pasa fuera de los Estados Unidos. Ajá. Son muy localistas. Y la información que les llega de lo que pasa son de los grandes medios. No, por ejemplo, Hugo Chávez era un dictador, Fidel Castro un dictador, Lula un populista, Kirchner y Cristina aquí en Argentina populistas, ¿no? Entonces, el lenguaje, mira, yo he trabajado mucho sobre los comportamientos colectivos. Voy a poner un ejemplo.
así como hay cultivos de soja, monocultivos de soja, de maíz, de pinos. Ahí en Uruguay han plantado muchos pinos para las papeleras, ¿no? Vos sabés que los monocultivos se conservan a través de los agrotóxicos, ¿no? Esos agrotóxicos. Pero hay un monocultivo mucho más peligroso que todos esos, y es el monocultivo de las mentes. Es tremendo esto, ¿no? El pensamiento único, el monocultivo de las mentes. Y los tóxicos, los agrotóxicos, son de la propaganda. No, que meten. Esto es malo. ¿Quién dice que es malo? Cuando falta la autocrítica. Fíjate que la mayoría de las películas aquí en Argentina son norteamericanas. No ves casi cine italiano, cine francés, cine australiano, por ejemplo. De Brasil, de América Latina, nada. Nada. Y lo que viene es cargado de violencia. Los comportamientos de los jóvenes son violentos, porque esto incide en las conductas. Y, por ejemplo, los padres, las familias, tienen que tener control. No es que todo está bien, no todo está bien. Es la dominación cultural. Vuelvo a lo que dije anteriormente, a la dominación cultural, a no dejarnos dominar por el monocultivo de las mentes, a tener conciencia crítica. Por eso la diplomatura trata de generar ese espacio de reflexión, de análisis crítico, porque si no estamos perdidos, y estos son los mecanismos de dominación. Y creo que esto pasó en todos los tiempos, ahora con las tecnologías, con mucho más fuerza esta dominación cultural. Y tenemos que repensar dónde estamos parados y a dónde vamos. Por eso vuelvo a insistir, es muy importante la memoria. Es muy importante tener la mirada sobre aquellos que fueron haciendo camino. Me refería a un compañero del Zarpajo Uruguay, a Perico, a Efraín, lo que han batallado y luchado durante la dictadura para que se respeten los derechos humanos y derechos del pueblo uruguayo, como en toda América Latina y en el mundo. Y creo que desde ahí es donde podemos aprender a caminar en nuestro continente y ser hombres y mujeres libres. Bien, y en ese sentido, quisiera una breve reflexión tuya hablaste de la violencia, ¿no? Y estamos recibiendo un día sí, otro también, información, bueno, a veces no la recibimos tanto, ¿no? De lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Qué mirada tenés tú y cómo, en base a los conocimientos adquiridos por vos, cuáles serían las explicaciones para que nosotros tan en el sur podamos entender lo que está ocurriendo allí? Mira, en Colombia lo conozco perfectamente el país. Ese es un pueblo hermano. He sido el presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, el antiguo Tribunal Bertrand Russell. ¿Sí? Estuve en Colombia en varias misiones internacionales de investigación sobre las graves violaciones de los derechos humanos. Y ahí en Colombia se enquistó un poder tremendo de violencia, donde la cabeza de eso es Álvaro Uribe, que fue el presidente de Colombia. Sí, 2 veces. Yo viajé a Colombia, apoyamos los acuerdos de paz de la FARC con el gobierno de Santos,
estuvimos en el plebiscito de sí o no, pero fue tal la campaña de Uribe, de Pastrana, diciendo, no, cuidado, si apoyamos los acuerdos de paz, nos van a dominar, van a venir aquí, nos van a meter la guerrilleros, los medios de comunicación. Ahora, Colombia, en este momento, hubo una sesión del tribunal de la cual yo no pude participar, pero que va a salir ahora la sentencia, sobre que es un genocidio del pueblo colombiano. ¿Por qué? Hubo grupos parapoliciales, paramilitares. Hemos hecho un trabajo de investigación sobre estos grupos y el hermano de Uribe, Santiago Uribe, en su hacienda se formaban los grupos parapoliciales y paramilitares. Las masacres en Colombia. Ahora, ¿por qué todo esto? Primero, hay 8 millones de desplazados internos. Piensen en esto. 8 millones. 8 millones, ¿no? A los campesinos que le quitaron las tierras están viviendo confinados, sin las tierras. Pasó en Guatemala esto también. No se habla de Guatemala. Pero hablando de Colombia, y hay cerca de 7 millones de colombianos en el exilio. Ahora, pero se dice que Colombia es una democracia. Hay fuerzas también, bases militares norteamericanas. En Colombia le llaman en el cono sur el Plan Colombia, el plan de la triple frontera, el plan también del Caribe. Y lógicamente que en este momento Colombia está ensangrentado. Uribe está en contra de los acuerdos de paz. Y toda la extrema derecha se quiere apropiar del territorio. ¿Para qué? Minería, monocultivos, palma africana, las grandes corporaciones, y el pueblo no cuenta, el pueblo se margina. Y eso ahora se está preparando una misión que va a viajar. Me acaban de avisar recién que en lugar del día 17, es decir, el domingo, tuvieron que postergarla hasta el día 25 de mayo para viajar. Van a ir un grupo de latinoamericanos, de argentinos también, a Colombia para investigar esto y ser solidarios con el pueblo colombiano. El SERPAC tiene un pequeño grupo en Colombia, en Barranquilla, y vamos a ir del SERPAC Argentina. Yo no voy a poder viajar, pero sí van a ir distintas organizaciones para apoyar y ser solidarios con el pueblo colombiano. Y sería muy importante también que el pueblo uruguayo se manifieste y que los gobiernos se manifiesten sobre esto. El gobierno argentino se expresó, pero Duque, el actual presidente colombiano, dice que no sea un entrometido en los asuntos internos de Colombia. Los derechos humanos no tienen fronteras. La solidaridad con los pueblos no tiene frontera y nosotros tenemos que ser colombianos porque están matando, masacrando a muchísima gente en el Cauca, en Cali, son los centros más castigados, en Bogotá y en Popayán. Entonces, estamos muy preocupados por la vida. Por eso te digo, yo Colombia lo conozco hace 50 años. Ahí está el padre, un jesuita como Perico, Javier Giraldo, que durante años y años está trabajando por la vida y la dignidad del pueblo colombiano.
Hay muchos mensajes que llegan en el final. Gracias, hermano, por tan notable entrevista. Gracias, Ale, por esta exquisita entrevista. Lo dice Lili. Un saludo a Pérez Esquivel. Gracias por recordar a Perico. Bueno, en fin. Para terminar, y abusando de tu gentileza, Adolfo, oficianos de una especie de corresponsal de lujo para que nos cuentes cuál es la situación argentina, ya no solo desde la perspectiva sanitaria, sino qué está pasando con los diálogos o los no diálogos políticos, porque uno advierte allí como un discurso, un relato, un tanto crispado en este momento, y a veces nos resulta un poco, a pesar de la cercanía y a pesar de que venimos, como dijo el expresidente Mujica, del mismo útero, a veces nos cuesta entender un poco las lógicas. Oficianos de reportero de lujo, Adolfo. Mira, lo que nosotros vemos aquí, primero que el legado dejado por Macri es gravísimo. Primero, una deuda externa con el Fondo Monetario Internacional que va a perjudicar al país. Nosotros no estamos de acuerdo en todo, apoyamos al gobierno, pero no estamos de acuerdo en todo en el tratamiento de la deuda externa. Negociar con el Fondo Monetario Internacional es el dicho popular de poner a vigilar un gallinero al zorro o al lobo. Es esto. Lo otro, aquí es un país federal. Cada gobierno provincial tiene mucha autonomía. Por ejemplo, los recursos mineros, de comercio, es decir, es un país federal. Entonces, tenemos serios problemas con las empresas mineras. Hay que revisar los contratos y hay que revisar qué tipo de minería. Entonces, desde las organizaciones populares venimos resistiendo la megaminería. La respuesta de los gobiernos es la represión. El caso concreto en la Patagonia, en Chubut, hay una consulta popular, el pueblo logró en esa consulta popular no a la minería, pero el gobierno de Chubut no quiere reconocer la consulta popular y el plebiscito del pueblo. Lo anula y negocia con las empresas mineras. Ahora, ese gobierno es del mismo partido del gobierno nacional. Lo otro, la pobreza ha aumentado no solo con la pandemia. No puede ser que países como Argentina, productor de alimentos, tengamos casi el 50% de la infancia en situación de pobreza. Pero si habla de democracia. La otra cosa, tenemos que cambiar esta democracia delegativa por democracias participativas, donde el pueblo no delegue todo el poder en quien no nos gobierna. Desde esa perspectiva, Argentina exhibe retrasos, ¿entendés tú? No te entendí bien la pregunta. Si la Argentina... La democracia participativa en Argentina exhibe retrasos, está retrasada, no se aplica. Sí, no es una democracia participativa. El diálogo, no hay diálogo, y la oposición es terrible. Fíjate que colgaron en las rejas de la casa de gobierno bolsas mortuorias. No querían la vacuna porque decían que la vacuna era un veneno, porque era rusa, era la Sputnik, pero después la están pidiendo. Es decir, todo lo que hace es una mala oposición, porque está bien, una oposición en una democracia es necesaria,
pero no una oposición destructiva, una posición constructiva para mejorar las situaciones. Si el gobierno se equivoca, es orientar al gobierno desde la oposición, pero no una oposición que es como ese cuento que dice que un diputado entraba en la Cámara y dice, no sé de lo que hablan, pero me opongo. Ajá. No Vos puede decís ser que esa posición. en esa actitud está la actual oposición argentina. Pero también creo advertir, Adolfo, corregime si me estoy equivocando, Sí. creo advertir que si bien tenés una mirada explícitamente muy crítica para con el accionar de la hoy oposición, creadora de algunos de los problemas, según tú, cuando estuvieron algunos años atrás en el gobierno, creo advertir que también tenés una mirada crítica a la conducción actual del gobierno argentino. Sí, en cierto modo, sí, apoyamos aquellas cosas que son positivas, ¿no? Tenemos diálogo con el gobierno, pero el tratamiento de la deuda, el tratamiento de la megaminería, de los ríos y mares, es decir, creo que hoy no somos países independientes, tenemos que recuperar la soberanía. La soberanía es una hermosa palabra, pero la soberanía se da si el pueblo es el dueño y decide sobre sus bienes y recursos y sobre las políticas. Ahora, el gobierno también tuvo aciertos. Por ejemplo, apoyó a Evo Morales cuando le dieron el golpe de Estado. Está tratando de recuperar y de ver la economía, pero para esto tiene que relacionarse y dialogar con los gobiernos provinciales. Entonces, tiene políticas también de integración regional, de la integración con los países hermanos, porque sabe que ahí está la fuerza. Pero estamos rodeados de gobiernos que no son gobiernos al servicio del pueblo, sino de los grandes intereses económicos. Por ejemplo, Brasil. Brasil no quiere la vacuna rusa porque tiene miedo de contaminarse con el comunismo. Ajá. Y aquí la oposición estaba en eso también. Entonces, mira, alguien decía, Chesterton creo que decía, que tenemos que utilizar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿No? Bien. Tenemos que ser realistas en este mundo, tenemos que hablar de un pluralismo ideológico también, de ver pero no podemos someternos a la dominación y que perdamos todos los bienes y recursos. Bien. Es esto. Pero no hay que perder la esperanza, hay mucha fuerza y resistencia en los pueblos. Y desde ahí tenemos que caminar. Mensaje de un pesimista con esperanza. Así es. Adolfo, te dejo un abrazo grande. Se te ve muy bien en tus casi 90 años. ¿Estás bien, no? Estoy bien, perfecto, sí. Todavía hasta podría jugar un partido de fútbol. Ah, bueno, hagamos esto para noviembre, que es cuando cumplís 90. Si ya estamos con la famosa inmunidad de rebaño, cruzamos el charco y armamos un picadito entonces. Vamos a ver, sí. Bueno. Un fuerte abrazo y todo el afecto, la solidaridad con el pueblo uruguayo, a los compañeros y compañeras del CERPAC de Uruguay, que tanto vienen haciendo y construyendo, toda la solidaridad, todo el apoyo, y saben que siempre somos muy hermanos y hermanas y vamos a seguir caminando juntos. Y hasta la victoria siempre. Y a propósito de eso, gracias CERPAC Argentina, gracias CERPAC Uruguay, gracias UBA, gracias Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, gracias Alejandro Candia, que nos ha permitido hacer este encuentro con Pérez Esquivel, el director de la Diplomatura Movimientos Sociales, Derechos Humanos y Resistencia frente al Neoliberalismo en modalidad virtual, que le permitirá a todos los uruguayos
interesados en sumarse a esta propuesta de la UBA a través entonces de la plataforma digital, a la plataforma a distancia, sumarse a esta fuente de conocimiento. Una vez más, Adolfo, muchísimas gracias y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Bien, hasta pronto.